Ahora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida al doctor Christopher Sernichario, Reina, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Christopher, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Alberto, muy bien. ¿Y tú qué tal te va? Pues aquí ya listos, el regreso a clases próximo lunes. Contentos todos los alumnos de volver a ver a sus compañeros, a sus maestros, los planes de estudio. Pues bueno, finalmente sí es motivación para todos esos estudiantes de educación básica, pero los papás se la están viendo dura. Este año particularmente está más caro este regreso a clases, Christopher. Yo creo que sí, Alberto. De hecho, de acuerdo con datos del INEGI, la inflación en útiles escolares está por arriba de la inflación general. Si no mal recuerdo, está casi 2 puntos porcentuales por encima. Y se me hace muy pertinente lo que mencionaban en la cápsula anterior, porque pues estos costos varían mucho, tanto en escuela pública como en escuela particular, ¿no? Pero aquí me gustaría la oportunidad para aprovechar o sensibilizar acerca del costo de las personas que mandan a los hijos a escuelas particulares, ¿no? Porque muchas veces pensamos que son personas, pues quizá con mucho poder adquisitivo, pero la verdad es que no. Es gente que tiene su ingreso más o menos ajustado cada mes y de repente gastar en la inscripción, si te toca el cambio de grado de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, recordemos que normalmente es un costo extra. Además que hay muchas escuelas particulares que tienen sus anualidades. Sí. Y ahora, hablando en términos generales, si vayas a escuela particular o vayas a escuela privada, como muy bien mencionabas, los cuadernos están más caros no solamente por la inflación normal, pero también porque las personas que los venden saben que es ahorita su época de vacas gordas, ¿no? Saben que es cuando más me van a comprar, cuando es el inicio del ciclo escolar, y aquí podemos hablar no solamente de las herramientas tradicionales, del lápiz, del cuaderno, del libro. Lo mencionaba el señor en la cápsula previa, la computadora, el equipo de cómputo, ya cosas más sofisticadas que son más caras, que muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer un pago, sino con crédito, a meses, bonos, sin intereses, y eso implica que es un gasto que vas a estar arrastrando a lo mejor un año, a lo mejor 6 meses, y que va a repercutir en otros gastos que no vas a poder subsanar: transporte, comida, cualquiera de las necesidades que tenemos todos los días, Alberto. Porque las cifras establecen en números cerrados que el 10% de los alumnos de educación básica lo hacen en una escuela privada, ¿no? En una escuela particular. El grueso, el 90%, va a escuela pública. Y no con eso quiere decir que es barato, porque como dices, útiles escolares están carísimos, uniformes están carísimos, hay que comprarle tenis, hay que comprarle zapatos. Entonces es un gasto fuerte, y incluso en algunas escuelas, pues bueno, hay estas cuotas, ¿no? Para voluntarias, pues para darle cierto mantenimiento a las escuelas. No está fácil para los que van a escuela pública, Christopher. No, para nada, Alberto, muy complicado. Y aparte, en todo lo que mencionaste, en lo cual estoy completamente de acuerdo, pensemos en este mismo contexto que platicabas de la ropa, de los zapatos. Los niños, niños y niñas, por la misma edad en la que están, crecen muy rápido. Entonces, muchas veces en los 6 meses, en el año que te dura el periodo escolar, ya pues la ropa ya no les queda y hay que comprar más. O también por las actividades de los niños, juegan, la ropa se puede romper, se puede ensuciar y hay que volver a comprarla. Y otro costo que a veces quizá no le hacemos tanto caso, pero a mí me gusta explicarlo como con un ejemplo. Imagínate una persona que lleva a sus 2 hijos a la escuela. En la mañana van a hacer 3 pasajes, ya los dejaste. El regreso, otro pasaje, vas por ellos, otro pasaje, regreso, otros 3 pasajes. También hemos visto un incremento en los costos de los camiones, del transporte público. Entonces todo eso se junta y pues le hace más difícil pagar, ¿no? Y más que, como platicábamos, que son cosas que no es como que gastas una vez, las vas a estar gastando diario, 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 todos los días. El desayuno en la escuela no es lo mismo que coman en tu casa.
a tener que comprar comida en la escuela, aunque sabemos que hay programas públicos de comedores, de desayunos, no es en todas las escuelas, muchas veces no alcanzan todos los niños, es probablemente que los niños tengan más hambre durante el día. Entonces, sí es un cúmulo de gastos importante y pues que tiene implicaciones en más sectores, ¿no? Porque como decíamos, tarde o temprano tiene que repercutir en que no te alcance para cubrir otros rubros de gasto que tienes que pagar todos los días: comida, servicios, agua, luz, etcétera. Porque, Christopher, hay otro dato, el 65% de las escuelas públicas no tienen computadoras, no tienen internet, y entonces en eso le tienen que invertir los padres, porque un padre de familia está preocupado en que su hijo desarrolle esas habilidades. Si la escuela no se lo da, pues bueno, entonces también, y ahí está la situación en la que muchos ya no pueden tener acceso a esas nuevas herramientas y desarrollar esas habilidades que son fundamentales en estos momentos, Christopher. Sí, claro, Alberto, lo mencionas muy bien, son cosas ya más costosas donde quizá ya no hay la posibilidad de comprarlas, ¿no? También como estábamos platicando, a lo mejor lo pago a crédito, no sé cuándo voy a terminar, no sé si lo voy a poder terminar de pagar. Quizá una opción va a ser ya ni siquiera comprarlo, va a cortar el desarrollo de los niños, pues creo que son temas bien difíciles, ¿no? Porque también, incluso si lo puedes comprar, estamos hablando de herramientas que necesitan mantenimiento y que aparte son delicadas. Si se mojan, si un cable se rompe, es más costo, ¿no? Y muchas veces son cosas que no Sí. sabemos cómo remediar, o sea, sino que hay que ir, hay que preguntar. ¿Y de qué hablamos? Más costos, más Claro. costos. Eh, y eso que mencionas es un gran punto, lo de voy a escuela pública o quizás también escuela privada, y quizá hay computadoras y no están en las mejores condiciones, no sirven, tengo que comprar la computadora, o pensamos quizá hay computadoras pero me dejan tareas y hay que imprimirlas, hay que hacerlas, entonces va a ser más gasto, si no tienes para comprar una, para rentarla, para imprimir, y una vez más es estarle echando más piedritas al buche todos los días, más y más costos, y quizás una de las razones por las que también vemos que conforme las personas van avanzando en niveles escolares, pues también se va viendo menos eficiencia terminal, ¿no? O sea, más personas que no terminan la escuela. Sí, no, esto es un asunto de no acabarse. Regresando de la pausa de 2 minutos que vamos a hacer, Cristian, padres que tienen 2 o hasta 3 hijos, ¿ya? Se duplica, se triplica el gasto y en estos tiempos está complicado y el gobierno, pues bueno, el gobierno invirtiéndole a otras cosas. Volvemos en 2 minutos, Cristian. Qué gusto saludarte. Hola, gracias por la invitación. Más allá, Víctor, del gasto que hacen las familias, que es altísimo en esta época de alta inflación, que nada más el gobierno no puede controlar, está el asunto de cuánto se le está invirtiendo a la educación pública en este país, Víctor, donde parece que es prioritario un Tren Maya que nos costó 500,000 millones de pesos, una refinería que va por arriba de los 350,000 millones de pesos, un aeropuerto que muy poca gente utiliza, que nos costó más de 150,000 millones de pesos. ¿Cómo andamos en el presupuesto para la educación, que es la base para que en 10, 15, 20 años tengamos un México mejor, Víctor? Mira, aquí el problema que tenemos en materia educativa es que este gobierno le apostó más a una cuestión de ideología. Vamos, los muchachos han sentido una fuerte carga ideológica en las escuelas públicas. Inclusive cuando estamos checando datos tenemos un incremento de cerca del 20% o 30%, dependiendo de la fuente, en escuelas privadas. O sea, hay más gente que está haciendo un sacrificio para mandar a sus muchachos a escuelas privadas, con lo cual está aumentando el gasto para todas estas personas. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hablamos de inversión en educación, ¿qué es lo que dicen? Es que estamos apoyando a través de los apoyos directos que se están dando de las becas de los muchachos, de los apoyos para uniformes y útiles, pero esto en sí mismo nos está generando una mejor calidad educativa. Inclusive lo que más tuvimos es que ahorita se va a hacer la prueba enlace porque una agrupación civil ganó un amparo, pero inclusive tenemos que la educación la SEP
no quieren ya hacer las pruebas, se hacen ni ninguna prueba que pueda demostrar el bajo nivel académico que traen los muchachos. Entonces estamos perjudicando a una generación completa que están llegando. Por ejemplo, ahorita que fue el problema de la prueba para preparatoria, para poder entrar a las prepas, la respuesta que tuvieron fue: no se preocupen, si salieron muy mal, si la UNAM rechazó mucha gente, vamos a quitar el examen. Esa es la única respuesta que tenemos, en lugar de reforzar áreas de conocimiento básico como son lectura, matemáticas y ciencias. Esa es la parte que tenemos que entender. Sin eso no tienes un nivel educativo próximo, ni siquiera elementos básicos para que estos muchachos puedan conseguir un trabajo o desarrollarse. Entonces tenemos un presupuesto que ha sido prácticamente sin movimiento hace 6 años, pese al incremento de la demanda educativa, y que está obligando a que muchas familias, más que encontrar el apoyo dentro de escuelas públicas, estén buscando educación privada. Porque Víctor, durante muchos años, los políticos de izquierda que actualmente están en el gobierno dijeron: es que al PRI le conviene tener generaciones y generaciones de ignorantes para poderlos manipular. Y entonces, pero ahorita estamos viendo lo mismo, Víctor. No les interesa la educación pública, no les interesa la educación en el país. No, porque aquí lo que tenemos es una cuestión muy simple. Mira, el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto tuvimos esta situación de que se convirtió mucho a un sindicato, ¿ok? Al sindicato que estaban aquí, que cerraban las carreteras, que cerraban las calles, ¿te acuerdas? Sí. Porque era la CENTE. Y pasa también era porque la CENTE es un sindicato que se declara de carácter marxista, que están sus estatutos comunistas y que tienen ellos que tener toda la educación con esta base, con una base alta ideológica, que por cierto como marxistas son muy mediocres, o sea, tampoco lo manejan bien. Ojalá lo fueran de veras. Y por el otro lado tenemos estos elementos que con este gobierno llega diciendo que era un ataque con los profesores, que no se les debía evaluar, que no se les tenía que preguntar, quitaron todas las pruebas, tiraron todo el avance que tenía la basura, y que es lo que tenemos, una educación igual o más mediocre que la anterior, porque el presupuesto no se ha incrementado, no se le ha dado más apoyos a la docencia, no se le ha dado apoyo a la capacitación docente ni a la tecnificación de las escuelas. Inclusive tenemos todavía escuelas que no tienen baños públicos, que no tienen baños correctos. Entonces ahí empezamos con todos estos problemas. Sí, efectivamente se ha gastado mucho dinero y no se está considerando la educación. Vamos, un gobierno de izquierda nunca fue, siempre presumen el éxito de Cuba, de que todos saben leer, pero se les olvida que no hay libros que leer. Entonces hay ocasión que tenemos que tener una serie de elementos para poder evaluar, para poder saber qué estamos mal y reforzar. Pero este gobierno no lo está haciendo. Como te digo, la prueba enlace es un ejemplo, o simplemente lo que acaba de pasar con las COPIMES para entrar a la preparatoria. Ahí tenemos todos esos elementos que automáticamente están afectando. ¿Cuál es la respuesta de la próxima presidenta? No se preocupen, vamos a hacer que cada quien entre a la preparatoria o bachillerato que le quede más cerca. Y se les olvida que la UNAM y el Politécnico son autónomos, la UNAM es autónoma y no va a entrar en este juego. Claro. Oye, Víctor, porque ahí sí difiero contigo, porque sí hay una educación marxista. Tenemos a Marx Arriaga, bueno, encargado de los planes. Lo digo con toda ironía, Víctor. Christopher, entonces aquí está la situación de que no les importa la educación pública, no les importa educar a las nuevas generaciones que van a ser el futuro, y esto no es un lugar común. Ellos van a ocupar los lugares de importancia y relevancia en la sociedad en 20 años, en 25 años, Christopher. Y entonces aquí la situación está, la doctora Claudia Sheinbaum, científica, ¿no?, doctorada en la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la Facultad de Ciencias. ¿Hay mejor expectativa con ella o vamos a seguir igual? Por ahora, Alberto, yo la verdad no me atrevería a decir que espero que las cosas cambien radicalmente, ni para bien ni para mal. En el caso de la inversión en educación, específicamente del gasto de inversión en infraestructura educativa, por ejemplo, hemos visto que ha estado bajando más o menos desde hace 10 o 12 años. Mi punto con esto es que es una tendencia que se viene observando desde tiempo atrás, y al menos personalmente yo no veo mucha esperanza de que ganando un candidato u otro, pueda cambiar la inercia que llevamos como país. Yo creo que
hay como muchos intereses en la forma en que se determina el presupuesto, muchos intereses que no vemos cómo influyen en la determinación de los recursos. Justamente, o sea, qué casualidad que tenemos ahorita esta entrevista, pero justo ayer lo que platicaba era que realmente no tenemos una claridad de cómo se asignan los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación ni tampoco de los gobiernos locales. Te dan un informe, un tipo de glosa donde dicen, ¿sabes qué? Pues yo le bajé o le subí recursos a tal rubro, pero estamos de acuerdo que no termina de explicar cómo está determinado en su conjunto el presupuesto. O sea, ¿qué es lo que hace que el sector de energía tenga más recursos que el sector de educación o que el sector de salud tenga menos que educación? Mi punto es que no hay claridad, no hay evidencia de que esa distribución de los recursos públicos de verdad atienda a las preferencias o a las necesidades que tenemos como sociedad. Y en este caso creo que la educación pues es una baja más, ¿no? Un puntito más, porque probablemente podríamos estar creando los mismos argumentos si habláramos de salud o de otro rubro muy importante, ¿no? Y aquí me permito retomar algo que me llamó mucho la atención, o sea, todo para bien, de cuál es siempre la postura de la oposición contra quien está en el poder, ¿no? Señalando todo lo que está mal, pero cuando se da ese cambio en el poder, vemos que otra vez es favorecer intereses particulares. ¿Quién me apoyó? Pues voy a apoyar ahora. Yo creo que es una inercia que no se pierde, ¿no? Ahí está, ándale. Platicábamos, Christopher, la doctora Claudia Sheinbaum es doctora, pero por cuota política tuvo que poner a Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, por Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Quiero saber la opinión de los dos. Gracias, volvemos. Estudiar secundaria puede representar un gasto por estudiantes de hasta 7,000 pesos en planteles públicos, solo con la compra de uniformes y el paquete mínimo de útiles escolares que recomienda la Secretaría de Educación Pública, que eso sí, no obliga a que el uniforme sea obligatorio, o sea, no dice que sea obligatorio, pero sí recomienda su uso porque en esa etapa de la pubertad y la adolescencia necesitan los jóvenes un sentido de pertenencia. Entonces, escuchemos. Y pues de útiles me parece que son como otros 3,000 pesos, más o menos. ¿Tiene que comprar uniformes, algún material que le piden en la escuela? Y pues en esta escuela te dejan, o sea, te dicen como una playera, un pantalón de tal color y ya tú lo puedes comprar en el lugar que tú quieras, pero pues sí, también ahí son como otros 1,000 pesos, yo creo, entre uniformes y otros 500 de tenis y otros 500 de zapatos, más o menos. Son chistosas nuestras autoridades, Víctor Valdivia, Christopher Sernichario. Víctor, Mario Delgado, próximo secretario de Educación Pública. ¿Qué méritos tiene que fue secretario de Educación durante el gobierno de Marcelo Ebrard? Que más bien lo pusieron ahí porque lo andaba perfilando para ser jefe de gobierno, que no resultó y que ganó finalmente Miguel Ángel Mancera. Pero, pues, ¿cómo lo ves, Víctor Valdivia? Pues yo solamente espero en Dios que tenga buenos asesores en educación, porque no le encuentro credenciales para el puesto. Mira, él es un excelente economista. Él es economista, hasta donde tengo entendido, es colega mío, es bastante bueno en ese sentido, pero no sé si realmente alguna vez ha sido profesor siquiera, para poder entender todas las cuestiones educativas que tenemos, toda la problemática de los profesores y demás. Tal vez puede ser bueno negociando con sindicatos, tengo mis dudas, pero sí vamos a tener que verlo. Pero por lo pronto yo sí tengo serias dudas en que realmente el señor tenga los méritos para poder modificar o enderezar este barco más, cuando la propuesta que viene desde presidencia es eliminemos los exámenes, eliminemos las evaluaciones, eliminemos todas las capacitaciones, decimos que es algo neoliberal, lo cual es estúpido. Claro. Y además queremos que se pase todo de regalo, que no se repruebe gente, que no haya correcciones y que se pueda acceder a la preparatoria a un estilo que digan ellos automáticamente que solamente porque le queda cerca. Pero, por ejemplo, hay que recordar que Claudia Sheinbaum será doctora de la UNAM, pero fue una persona que fue miembro del CEU y cerró la UNAM en el 85 y apoyó al CGH en el 99. O sea, es una persona que llegó también cerrando la universidad, no estudiándole. Primer punto, o por lo menos, tal vez hizo las dos cosas, pero también cerró la UNAM un buen rato. Entonces, son elementos que tenemos que saber valorar. Mario Delgado tiene un perfil político 100%, es un ente y es un animal político al 100%, y parece que es un excelente político porque ha sobrevivido.
Digo, originalmente era gente de Marcelo y ve ahorita dónde está. Sí. O sea, y a Marcelo parece que la amistad entre los dos no quedó muy bien, ya será cuestión de ver más adelante. Pero sí es una situación que pone en jaque a la educación porque no se le está tomando más que, como siempre, un rehén político. Por lo menos los anteriores se ponían evaluaciones, dejaban que acciones civiles metieran la mano, trataron de corregir algunas cuestiones de manera muy mediocre, pero lo trataron. Aquí ni siquiera estamos viendo esa mediocridad, al contrario, la vamos a extrañar y la vamos a extrañar más. Sí. Si no se evalúa la educación, si no se corrige, estamos condenando a generaciones a la mediocridad. Y esto también es parte de este gobierno, porque es un gobierno que apapacha los apoyos sociales, que apapacha dar dinero, nada más subsidios de manera directa. Sí. O sea, ellos lo que quieren es un gobierno, una sociedad mediocre. Simplemente todo lo que está pasando con la reforma judicial en este momento, las críticas globales que está recibiendo este gobierno, la amenaza de Estados Unidos que se dio hace menos de una hora, simplemente es una muestra de esa mediocridad. Sí. Una cosa es elegir modificación del sistema legal y otra cosa lo que estamos diciendo. Sí, con la educación pasa lo mismo. Porque regresando a Mario Delgado, Christopher, es una cuota política. Él era el dirigente nacional, es todavía el dirigente nacional de Morena, le fue bien en las elecciones, arrasaron el 2 de junio, pero le dan la cartera de educación, entonces no les importa, Christopher. Claro, Alberto, yo aquí estoy bastante de acuerdo, no solamente con el nombramiento de Mario Delgado. Yo creo que es un mal que venimos arrastrando desde hace muchos años como país, probablemente desde siempre, donde no hay meritocracia, no se tiene a la persona ideal en los cargos que deben de estar, y esto pues tiene un montón de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, Sí. en el ámbito de recursos, pues, ¿qué quiere decir? Estamos utilizando los recursos de forma ineficiente porque está alguien que quizá tiene el perfil educativo, quizá no lo tiene, pero a lo mejor es incapaz, ¿no? Ok, si estudiaste para eso, muy bien, simplemente no fuiste tan bueno en la práctica. Pero también tenemos casos donde el perfil educativo no se tiene ni de cerca para ejercer cierto cargo público, ¿no? Es que, por ejemplo, Christopher, permíteme que te interrumpa. David Kershenovic, Claro. Secretario de Salud, pues bueno, tiene cierto mérito, lo conoce Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí podemos darle el beneficio de la duda, pero sí al político Mario Delgado, pues está complicado el asunto. Víctor Valdivia, se nos está acabando el tiempo. Los políticos mexicanos de toda la vida, incluidos estos que dicen que no son iguales, tienen a sus hijos en escuelas privadas. No le apuestan a la escuela pública, ya no digamos los hospitales, porque se van a hospitales privados, Víctor Valdivia. O sea, son iguales, son lo mismo, más de lo mismo. Nos queda un minuto. Son peores, por una pequeña razón. Por lo menos el hijo de Ernesto Zedillo, siendo el presidente, estudiaba en la UNAM Arquitectura. Me consta. ¿Ya? Acá no llegamos a nada de eso. Y sí, tienen a sus hijos en escuelas privadas. Ninguno de ellos va a meter a su hijo en una escuela pública, menos en la secundaria del gobierno y nada de esa parte. No entienden la educación, es un botín político y lo reparten, como bien está comentando el compañero, lo reparten nada más como prebenda, lo que estamos diciendo, y mandan a gente incapaz, y por eso mismo el gasto público no se está reviendo en ningún elemento. Por cierto, el gasto de salud y educación son los más bajos del sexenio, y son los más bajos comparados con sus sexenios. Es donde más golpes hemos tenido. Claro. Esperemos que hagan algo para levantarlo, y por lo menos este perfil científico que tanto presume la doctora Sheinbaum sea real, porque hace mucha falta rescatar a la educación por el bien del país y de los muchachos. No podemos seguir sacando gente que no sabe leer, que lee pero no entiende nada, Sí. que no sabe lo que es la tabla del 8 y demás Sí, elementos hombre. que podemos seguir comentando. Es que, Christopher, nos queda un minuto. Tuvo que venir un mandato judicial para que el gobierno federal tuviera que realizar la prueba PISA, y lo va a hacer el próximo mes de octubre, a estudiantes de 15 años de edad. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Por eso no la querían hacer, Christopher. Que no nos vengan con que la evaluación es neoliberal. No quieren demostrar el nivel que tenemos educativo. Christopher, nos queda un minuto. Claro, no te conviene que te midan, especialmente cuando sabes que te va a ir mal, ¿no? Y aquí yo creo que el tema de educación es especialmente importante porque hay un montón de evidencia acerca de que en países como México, países latinoamericanos, donde la educación es un vehículo de movilidad social. En la medida que estés mejor preparado, que tengas mejor preparación, sí hay una mejora en el ingreso.
Entonces, pues es un problema que no tengamos estas mediciones, que le metamos menos dinero a educación, sabiendo que aunque no hay meritocracia, es una forma en que tienes de satisfacer más tus necesidades en el mediano plazo. Y a lo que sí le están metiendo, Víctor, Christopher, es a las becas, ¿no? Las becas, desde la primaria, que sientan que le estás dando dinero, cuando esa cultura, pues bueno, viene a ser meramente electoral, electorera. Son politiqueros los que tenemos actualmente. Víctor Valdivia, Christopher Cierniciario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.